homicidio en Lafayette. Está envuelta en sábanas en la parte trasera de esa camioneta. Linda era madre soltera buscando lo mejor para su hija. Tess estaba fuera de control. Brian quería que todos crean que él era capaz de hacer cosas horribles y oscuras. Cuando se conocieron había fuegos artificiales. Creo que estaban obsesionados mutuamente. Él estaba dedicado ciegamente a ella, sin importar nada. Era como Romeo y Julieta. Haría lo que sea por ti. Era devoción. A esta altura, todo empeoraba. Él dijo, puedo ocuparme del problema por ti. Tenía la boca abierta y ella estaba recostada así. Y yo solo... Tess era muy manipuladora. Creo que es la catalizadora que comenzó todo. Ella sabía que Brian haría lo que fuera por ella. ¿Qué le sucederá a Tess? Lafayette era una ciudad bastante pequeña cuando vivía ahí. No había mucho para hacer. Paseábamos por las calles. Dos jóvenes que crecían en Lafayette sentían que no encajaban y buscaban una sensación de poder. Comenzaron a involucrarse con la manipulación, los conflictos y la violencia. Brian Grove tenía 17 años. Conoció a Tess en Proyecto Sí, que es un programa comunitario para los jóvenes después de la preparatoria. Al principio, a Tess no le agradaba a Brian, pero creo que Brian comenzó a gustarle un poco porque luego empezaron a salir. Estos dos jóvenes se encuentran en una etapa muy similar en sus vidas, experimentan problemas similares. Cuando se conocieron había fuegos artificiales y había una conexión muy fuerte. A Brian le gustaba mucho Insane Clown Posse. Se consideraba fanático de ellos. Excelente música, pero algunos utilizan su mensaje de forma incorrecta para justificar ciertas conductas. Y eso era algo que le atraía mucho a Brian, ese aspecto antisocial. Cuando comenzó a salir con Tess, ella también se involucró en ese panorama. No eran jóvenes populares, eran un poco rebeldes. Éramos los que faltaban a clase y fumábamos marihuana y no nos importaba lo que dijeran de nosotros. Hacíamos idioteces porque era divertido. Brian Grove había sido adoptado por una familia de India en Lafayette. Brian apreciaba y quería a su familia adoptiva, pero según lo que me contaba, sentía que no encajaba, no se sentía parte en ningún lado. Y cuando era más joven, lo molestaban mucho. Brian tenía algunos problemas en Lafayette. La pasaba muy mal en la escuela y tenía fantasías con cometer actos violentos en la escuela. En el MySpace de Brian había publicaciones con letras de canciones de Insane Clown Posse. En alguna hablaba de ir a la escuela y dispararle a personas. Hablaba sobre su fascinación por los cuchillos y apuñalar y cosas así. Era un joven que se sentía un forastero y encontró un grupo devoto a los forasteros como él, seguidores de Insane Clown Posse, llamados Shúgalos. Su estilo visual oscuro, el llamado carnaval oscuro, claramente había influenciado su pensamiento. En el pasado, Brian había amenazado con asesinar personas. Él quería que todos crean que él era capaz de hacer cosas horribles y oscuras. Tess Dam era una joven de 15 años que no iba a la preparatoria. Estaba fuera de control. Tenía una relación difícil con su padre, que en realidad no tenía nada que ver con ella. Tenía una relación difícil con su madre, que, según se dice, tenía problemas con el alcohol. Linda era madre soltera buscando lo mejor para su hija. Tenía 2 trabajos. Ella intentaba ser una buena madre. Junto a Linda vivía en una bonita casa en un vecindario suburbano. Linda fue despedida de su trabajo. Obviamente esto dificultó todo en casa y comenzó a beber más.
Tess tenía un diario y ella escribía sobre la buena relación que tenía con su madre y lo mucho que la quería, pero que cuando bebía no se llevaban bien. Al parecer, cuando todo era difícil, Linda acudía al alcohol y creo que eso la desconectaba un poco. Había muchos rumores sobre Tess cuando ella estaba en la preparatoria. El esposo de una compañera de mi trabajo era uno de los maestros de Tess y decía que ella intentaba ser seductora y seducir a los jóvenes de su preparatoria. Por supuesto que no es común que una adolescente pruebe el poder de su sexualidad, en especial si siente que no tiene poder en su casa. Brian y Tess se conocieron en Halloween de 2006. Los sentimientos de Brian por Tess eran bastante intensos. Diría que estaba obsesionado con ella. Creo que estaban obsesionados mutuamente. Y creo que eran un poco codependientes. No les gustaba estar separados para nada. Era algo así como Romeo y Julieta. Haría lo que sea por ti. Estamos destinados a estar juntos para siempre. Amantes desafortunados, devoción de parte de Brian hacia Tess. Ella tenía a Brian envuelto en sus redes. Ella estaba tan encantada. Locamente enamorada no es suficiente. Él estaba dedicado ciegamente a ella, sin importar absolutamente nada. Desde el principio. La madre de Tess, Linda, no estaba para nada feliz con esa relación. Después de que Brian terminó la preparatoria, se fue de la casa de sus padres y vivía en un condominio con un amigo. Y eventualmente Tess se escapó y básicamente comenzó a vivir con Brian. Hay mucha tensión entre Tess y Linda, porque Linda espera que Tess vaya a la preparatoria, haga su tarea, haga sus tareas de la casa, todo lo que los padres esperan que hagan sus hijos. Linda quería criarla bien e intentó hacer lo correcto con ella. Tess y Brian querían ser independientes, pero seguían siendo jóvenes. Linda quería ser una madre y no quería que se fueran y que estuvieran por su cuenta. Así que, básicamente, se dio para que su hija volviera a su casa. Era claro que la única forma en la que Linda lograría que Tess volviera a casa para poder asegurarse de que estuviese bien era permitir que el novio de su hija de 17 años viniera con ella. Ella estaba intentando controlar una situación incontrolable. Ella sabía que estarían juntos sin importar nada, mejor si estaban bajo su techo donde podría ver lo que sucedía. Ella cree que puede vigilarlo mejor y ver lo que sucede entre ellos, pero ella se da cuenta de que ellos comienzan a tener relaciones. Tess incluso la asustó porque en algún momento creyó estar embarazada. Eso hizo que la relación entre Brian y Linda se vuelva conflictiva. Ella ahora creía que Brian era el problema y Tess estaba fuera de control. Linda ahora tenía 2 adolescentes salvajes viviendo con ella y tenía sus propios problemas. Claramente no era capaz de controlar la situación, pero no sabía cómo arreglarla. Linda no estaba complacida con que Brian viviera en la casa y a esta altura todo empeoraba. Recuerdo que Tess y Brian decían lo de siempre. Ya sabes, mis padres nunca me volverán a querer y detesto a mis padres y espero que se vayan al 7º círculo del infierno de Dante y todo ese drama. Ellos decían eso. Tess y Brian decían que sería más fácil si vivieran solos o sería más fácil si ella no estuviese ahí. Una noche Tess y Brian fueron a su lugar favorito. Linda llamó a Tess 16 veces. Están intentando pasarla bien y la mamá está llamando y acosando a Tess, al menos desde su punto de vista. Linda quiere saber dónde están y le dice que si no vuelve a la casa, si no le dice dónde está, Brian se irá de la casa. Veías cuán enojada estaba Tess con su madre y cuánto alteraba a Brian ver a Tess así de dolida. Pero ¿qué
Niño idiota, no dice, desearía que mis padres estuvieran muertos. ¿Operador? Soy una persona anónima. ¿Puedes hablar un poco más alto? Poco después de las 10 en punto del 27 de febrero de 2007, llega una llamada a emergencias con una pista anónima. Solo los llamo para decirles que hubo un homicidio en Lafayette. A veces recibimos pistas anónimas en el medio de la noche y por lo general son poco precisas, con muy poca información con la que podemos trabajar. Pero en este caso en particular, había algo que nos hizo prestar más atención. No sé la dirección precisa, pero es en el desarrollo de viviendas. La policía de Lafayette recibió una llamada anónima. La persona le dijo al operador que había ido a esa casa, dando detalles y ubicación del vecindario. Y luego, en el garage, hay una camioneta Subaru plateada. Bien. ¿Una camioneta Subaru? Sí. Está envuelta en sábanas en la parte trasera de esa camioneta. Y supongo, por lo que sé, lo hicieron hace 3 semanas. ¿Sabes sus nombres? Brian Grove y Tess, su novia. Y asesinaron a la mamá de Tess. No sé el apellido de Tess. El operador envía patrullas al vecindario, al que creen que se refiere la persona anónima. Uno de los sargentos sabía que había una Tess Dam en ese vecindario. La división de patrullas conocía a Linda y a Tess, porque los habían llamado muchas veces antes. Nada demasiado grave, solo problemas familiares normales. Tess se había escapado antes y habían tenido discusiones muy arduas. Cuando comienzan a acercarse a la casa, un joven que los individuos llamaban Pilgrim estaba saliendo. Pilgrim era amigo de Tess y de Brian de la preparatoria. Estamos intentando averiguar qué sucede, ¿está bien? Sí. Los oficiales comienzan a hacerle algunas preguntas sobre dónde estaba Linda y quién era el adulto en esa casa. Pilgrim le dice a los oficiales de la patrulla que no estaba ahí en ese momento, que estaba de vacaciones. Está bien. Los oficiales no le dicen a él de qué se trataba la llamada exactamente, solo intentan averiguar qué información puede brindar por su cuenta. Él dice, mis amigos están adentro, están discutiendo. ¿Y por qué discuten? Oh, ya sabes, por asuntos de la relación. En ese momento, golpean la puerta. Tess abre la puerta. Brian está parado detrás de ella dentro de la casa. Entonces, los hacen salir a ellos también y comienzan a preguntarles por Linda. Cuando los oficiales le preguntan a Tess, ella dice que su madre se fue hace algunas semanas, que no sabía dónde estaba su madre, que estaba en algún viaje, que antes de que se fuera, Linda le había dicho a Tess que volvería antes de su comparecencia ante la corte por ausentismo escolar en abril, a la que tenían que asistir Linda y Tess. Brian al principio le dice a los oficiales que Linda había salido a caminar esa tarde y vestía un buzo gris en el helado clima de Colorado y que todavía no había vuelto. Siempre que los oficiales tienen versiones diferentes de una historia, comienzan a sonar alarmas. No tenían una orden de cateo, pero los oficiales de la patrulla sabían que algo sucedía allí. Había un agujero en la puerta del garage y podían ver hacia adentro y había una Subaru, como la que habían mencionado en la llamada anónima. Entonces decidieron llevar a los 3 al departamento de policía. Vehículo 149. Mientras que se llevaban a los adolescentes para dar declaraciones detalladas, la policía se encuentra en la residencia esperando que llegara la orden para poder revisar el lugar y verificar las afirmaciones de la persona anónima. Tess, Brian y Pilgrim eran llevados al departamento de policía de Lafayette. Por su propia voluntad, no fueron arrestados, no fueron esposados y les informaron que tenían la libertad de irse cuando quisieran. Los llevaron ahí para poder comenzar a contactar a sus padres o a algún responsable.
Con un menor de edad hay que tener el permiso de sus padres para poder leerle sus derechos. Me asignaron para interrogar a Brian Grove. De hecho, hablé con su padre primero porque él era menor. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Podría estar mejor. ¿Cómo dices? Podría estar mejor. Sí. Entiendo. Soy Scott. Brian parecía un poco nervioso. Tenía 17 años. Había estado en problemas antes, pero también estaba un poco tranquilo. Una combinación de ambas. Y uno de los policías me dijo que en realidad me están acusando personalmente de esto. Bueno, sí, ¿sabes qué? Escuchamos muchas versiones diferentes y no tenemos... Seré honesto contigo, no sé qué sucedió. ¿Sí? Y estaba hablando con tu padre y él tampoco sabe qué sucedió. Le dije que probablemente escuchamos 4 versiones diferentes de lo que le sucedió a la mamá de Tess. Así que voy a hablar contigo. De acuerdo. Y voy a intentar escuchar tu versión de lo que realmente sucedió. Bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien. ¿Puedes decirme qué pasó? Bueno... Probablemente fue hace 3 semanas. Está bien. Al principio le dije a los oficiales de policía que hoy la vi. Es una maldita mentira, ni siquiera intentaré cubrir esa idiotez. Está bien, no te lo recriminaré. Ella se fue hace 3 semanas y dijo que volvería antes de la próxima fecha de la corte, que es el 2 de abril. Y no sabemos nada más de ella. Básicamente dijo, le mentí a la policía cuando dije que la vi esa misma tarde. De hecho, se fue hace 3 semanas. Que también era la versión original de Tess. Y en su mente, él tenía esta versión e iba a mantenerla. ¿Y ella no se contactó con ustedes desde entonces? No. ¿No habló con ustedes? Está bien. ¿Cómo se fue? Honestamente, solo se fue por la puerta. ¿Y ella solo se fue? ¿No conducía ninguno de sus autos ni nada de eso? No. Está bien. Pero a medida que hablábamos, comenzamos a entendernos y le dijimos que investigábamos esto y que íbamos a resolverlo. Haríamos una orden de cateo a la casa. Entonces, creo que mi pregunta es, ¿vamos a encontrarla allí cuando revisemos la casa? ¿Vamos a encontrar algo ahí que no coincida con lo que me estás diciendo justo ahora? No que yo sepa. La razón por la que te pregunto esto, Brian, es porque quiero darte el beneficio de la duda. Prefiero que me digas la verdad ahora antes que descubrir pruebas que afirmen algo diferente o a mitad de camino. En ese momento, su conducta comenzó a cambiar. Creo que pensó, esto es en serio, me atraparon. Nos atraparon. Y se notaba que había llegado el momento en que comenzaría a decirme la verdad. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto. ¿Algo de beber o...? No. Solo quiero... ¿Puedo ver a mi novia? Solo un momento. Claro. Solo tienes que decirme por qué y todo eso. Solo quiero hablar con ella. Ok. Quiero saber cómo está. Quiero ver si está bien. Está bien. ¿Y luego qué? Luego hablaré contigo. ¿Y me lo contarás todo? ¿Sin rodeos? Sí. ¿Nada de que solo salió caminando por la puerta? Te diré todo lo que sucedió. ¿Me dirás todo? ¿Incluso lo malo? Incluso lo malo. ¿Y qué es lo que van a...? ¿Solo hablarás con ella? Solo quiero abrazarla. Está bien. Fui mediador de conflictos en un equipo de SWAT durante años. Y por lo general no se deja que una persona hable con un tercero, pero en esta situación tenía sentido. Yo tengo que estar aquí. ¿Está bien? No hay problema. Ok. Iré a buscarla. ¿Está bien? Aguanta, viejo. Vas a superar esto. ¿Sí? Sabíamos que tenían una relación. Estábamos justo ahí, por lo que si sucedía algo extraño, sin duda lo detendríamos. Hola, cariño. Hola. Creo que es muy interesante y también revelador que en ese momento lo primero que pensó fue, ¿dónde está Tess? Necesito verla. Creo que es una reacción un poco inusual al estar en esa posición. Pero también demuestra cuán obsesionado estaba con ella. Oye, Brian,
Solo para que tú también lo sepas, dejaré que vuelvan a hablar después, cuando tú y yo hayamos terminado. No hay ningún problema. Les permitieron abrazarse, que tuvieran un momento, y luego se llevaron a Tess de allí. Creo que fue una forma para nosotros de establecer confianza con Brian. Y puso a nuestro favor eso de, oye, te dejamos verla. Dime qué sucedió de verdad. Tess era casi como su cobija de apego para Brian en ese momento. Él necesita ese chequeo físico para darle coraje, pero ella también le recuerda todo lo que tiene para perder. La versión que me contó la segunda vez fue que él estaba intentando dormir y luego tuvo una discusión con Linda. Ella entró y lo sacó de la cama. Linda tenía un cuchillo en la mano y ella me dijo que yo era la causa de toda esta porquería. Y ella intentó matarme. Entonces solo podía pensar en apuñalarla. Era la versión de la defensa propia. Para mí no tenía ningún sentido. Sabes, nos dedicamos a esto. Iremos ahí y analizaremos la escena del crimen y tendrá que ser precisamente como lo que estás describiendo, porque si ella te atacó primero, habrá pruebas de eso. ¿Sabes a lo que me refiero? O si tú perdiste los estribos y la atacaste, habrá pruebas de eso también. Así que prefiero que seas honesto, conmigo y con todos. Solo dinos la verdad para que podamos lidiar con eso y terminar. ¿Está bien? En ese momento él dijo que la tomó por la garganta y que la estaba estrangulando contra la pared, justo junto a la cama. Dijo que ella se defendía y lo golpeó en la cabeza. Él terminó colocándose detrás de ella, envolvió su cuello con el brazo y comenzó a asfixiarla hasta que finalmente quedó inconsciente. Él creyó que la había matado, pero Linda todavía no había muerto. Ella comenzó a hacer ruidos, por lo que él metió su mano en el bolsillo, tomó una navaja y comenzó a apuñalarla en el cuello. En total 4 veces. Una vez aquí, aquí, aquí y aquí. Ok. Y lo giré. ¿En esta área? Tenía la boca abierta y ella estaba recostada así. Está bien. Y yo solo... ¿Ella dejó de respirar en ese momento? Sí. Ok. Sí. Cuando conseguimos la orden de cateo, un equipo de investigadores y forenses de escena del crimen entró a la casa. Era bastante obvio que hacían muchas fiestas. La casa estaba muy sucia. Envoltorios de comida por todos lados, comida tirada. Si dejas a un grupo de adolescentes jugar en una casa durante 3 semanas, solo divertirse, así se vería. Cuando entramos a la casa, lo primero que queríamos hacer era averiguar si había un cuerpo en la casa. La pista anónima dijo que el cuerpo estaba en un auto dentro del garage. Cuando los oficiales entran al garage, detectan un olor que ellos ya sabían lo que era. Era el olor a descomposición. Había un Subaru verde claro y lograron ver que había algo envuelto en frazadas en la parte de atrás. Logramos identificarla como la madre de Tess, Linda Damm. La escena principal donde encontramos la sangre fue en el área de la habitación y en el colchón. Era claro que habían movido el cuerpo y utilizado sábanas para moverlo hasta el garage. Linda estaba en pijamas cuando recuperaron su cuerpo de la parte trasera de su propia Subaru. Era obvio que había fallecido hacía mucho tiempo. Cuando Brian habló con la policía, les dijo que había apuñalado a Linda 4 veces en el cuello y 1 vez en la boca. Pero en la autopsia de Linda descubrieron que tenía 18 heridas de puñaladas en el cuello. 18 puñaladas no es defensa propia. Es ira violenta. Es un joven enojado con el mundo y que tenía fantasías violentas hacía tiempo. Y en ese momento,
la persona con quien más estaba enojado era Linda Dam. Él estaba enojado con ella porque creía que ella no había tratado bien a Tess. Estaba enojado con ella porque lo iba a echar y entonces ellos estarían separados. Me reuní con Tess en el departamento de policía luego de que la habían llevado desde su casa. Ella estaba sentada en la sala de fichado esperando. La policía contacta al padre de Tess, con quien estaba distanciado. No conocían la relación entre ellos, solo sabían que era su padre. Y él les da permiso para interrogar a Tess. Yo fui el primer detective que se sentó con Tess y le interrogó. Tess parecía más joven que su edad real. No parecía alterada para nada. Creo que la mejor forma de describirla es que casi era una niña vacía. Sin emociones, lo que me hizo pensar cuál era su papel en todo esto. Cuando comencé a hacerle preguntas básicas, en un momento ella me miró y me dijo, ese es un gran problema porque mi madre está muerta. Cuando hablé con Tess, me explicó que el 3 de febrero habían ido al restaurante IHOP y Tess había hablado sobre que quería lejos a su madre y sobre sus frustraciones con ella y que le molestaba mucho porque ella era alcohólica. Tess dijo que estaba diciendo todo esto y Brian le dijo que podía encargarse de eso. Y ella no sabía que Brian lo estaba tomando muy en serio. Quizá Tess se estaba descargando, quejándose sobre su madre como lo haría cualquier adolescente. Pero Brian tenía en mente una solución mucho más violenta para ese problema. Primero interrogué a Tess y luego interrogué a Pilgrim. Él actuaba como era esperable que un joven actúe en esa situación. Estaba preocupado por lo que sucedería. Solo quiero que te relajes. Solo asegúrate de decir la verdad. ¿Está bien? El interrogatorio de Pilgrim fue muy importante porque teníamos a alguien que estaba un poco más alejado de lo que había sucedido. No estaba emocionalmente atado a Brian o a Tess. Y eso nos pudo brindar una versión un poco más verídica de lo que había sucedido y también una perspectiva más real. Definitivamente aclaró más sobre la implicación de Tess en esto. La noche en la que sucedió, recuerdo que estábamos ahí sentados. Pilgrim dijo que había ido a IHOP y que escuchó a Tess y a Brian hablando sobre Linda, que era alcohólica, y escuchó que Tess le decía a Brian que le gustaría que él se encargara de ella. A lo que él enseguida le contestó, «Puedo encargarme de ese problema por ti». Al principio él no pensó que hablaran en serio, estaban descargándose y hablando sobre la situación, pero luego dijo que empeoró y que comenzó a transformarse en algo más serio y Brian dijo que se encargaría de eso por ella. En algún momento, Tess se voltea hacia Pilgrim y le pregunta si podían salirse con la suya. Pilgrim dice, sí, creo que pueden salirse con la suya, pero no quiero estar involucrado. Durante la noche discutieron más y más, y la discusión se tornaba acalorada porque ella recibía llamadas de su madre toda la noche. Recuerdo que Pilgrim dijo que fueron 10 o más llamadas. Llegaron extremadamente tarde, después de las 4 a.m., y Linda estaba llamando. Tienen que volver a casa, no tienen que estar afuera tan tarde, tienen que volver a la preparatoria. Esos eran los problemas constantes en la relación, las luchas constantes que tenían. Tess no volvía a casa, no escuchaba a su madre, le cortaba el teléfono y ella volvía a llamarla. A esta altura todo empeoraba, ella sigue llamándola. Ella dice que si no llevaban el auto iba a llamar a la policía. Si no vuelven a casa, si no me dicen a dónde están, Brian se va de la casa. Tess le dice a la policía que dejó a Brian en la casa porque Brian quería entrar e irse a dormir. Pilgrim y ella querían conducir un poco más. Ella dijo que eso hicieron, que Brian luego los llamó y les dijo que volvieran a la casa.
y que Pilgrim había entrado a la casa y que en ese momento ella pensó que algo podría haberle sucedido a su madre, pero no estaba segura. Y se transformó en una evolución de tiempo sobre cuánto ella sabía y cuándo lo descubrió. Brian sale del auto y conduzco alejándome y Brian entra a la casa. Estamos conduciendo por ahí. Pasaron 20... Y luego Pilgrim dice que Brian llama a Tess y le dice que necesita ayuda de Pilgrim. En ese momento, Linda Dunn ya había fallecido, pero Brian necesita ayuda para mover el cuerpo. Pilgrim no quiere ayudarlo porque no quiere involucrarse, pero Brian lo convence diciéndole que a esa altura todos estaban involucrados. Necesito ayuda, si no me ayudas iré a prisión y tú estarás en problemas. A regañadientes se lo ayuda y mueven el cuerpo de Linda a la parte trasera de la Subaru. ¿Por qué sigue ahí? ¿Porque esto sucedió hace cuánto? ¿3 semanas atrás? No encontré un lugar para ponerla. Brian y Tess intentaron muchas formas diferentes de deshacerse del cuerpo de Linda. En algún momento Brian sacó el cuerpo de la Subaru, la acostó en el suelo del garage y comenzó a descuartizarla para poder deshacerse del cuerpo fácilmente. Y descubrió que era difícil y se detuvo. Y luego Brian se contactó con Jared Guy, su mejor amigo de la infancia, y le pidió ayuda. Pilgrim había dicho que no quería estar involucrado, no te ayudaré a deshacerte del cuerpo. Y Jared Guy llega a la historia algunos días después del homicidio. Intentaron varias veces descifrar cómo se desharían del cuerpo. Había un cementerio en Boulder, muy cerca de la preparatoria a donde iban en ese momento. Llegan al cementerio aproximadamente a las 11 de la noche, salen del auto y sacan palas. Por supuesto que es invierno en Colorado, el suelo es muy duro. Jared Guy dice que intentó cavar con la pala y luego se detuvo. Dijo que era muy difícil. Brian continúa cavando y cava un área pequeña que no es lo suficientemente grande para enterrar a Linda o cubrirla bien. Mientras colocan el cuerpo de Linda dentro de ese agujero, ellos creen ver a alguien. Es aproximadamente la 1:30 de la madrugada y ven a un auto en movimiento en la entrada del cementerio. Los asusta que sea la policía, así que ponen el cuerpo de Linda en el agujero, lo cubren con tierra, suben al auto y se van. Camino a casa, Brian cambia de parecer y dice, no, tenemos que volver y llevarla. No la enterramos muy profundo. Y vuelven al cementerio, la recogen y la vuelven a colocar en la Subaru y la llevan a casa. Jared dice que mientras volvían conduciendo a la casa, Tess se estaba quedando dormida en el asiento trasero. Él puso un CD y después de este evento en el que acaban de intentar enterrar a su madre muerta, ella se sienta y le pide una copia del CD. Eso podría ser lo que llamamos disociación. Tess no puede lidiar con el hecho de que el cuerpo de su madre esté en el maletero, por lo que su cerebro se desconecta de lo que sucede a su alrededor. La policía le pregunta a Tess cómo vivieron en una casa durante 25 días con el cuerpo de su madre en el garage. Y ella responde que en realidad no pensó mucho al respecto. Básicamente era como si su cuerpo no estuviese ahí. Tess tenía solo 15 años y hay pruebas científicas sobre el desarrollo del cerebro adolescente y cómo eso se relaciona con la responsabilidad en un caso penal. Es posible que este fuera un indicio de una delincuente muy joven, pero también podría ser indicio de que ella tenga tendencias sociopáticas o psicopáticas, lo que significa que Tess quizá de verdad no tuviese conciencia de lo que sucedió. ¿Sabes qué es lo que sucederá con Tess después de que...? No lo sé. Entiendo que ella sabía sobre esto, pero fue antes de que sucediera, ¿no? Sí.
Ella no sabía qué iba a suceder. Nadie lo sabía. La cuestión con Brian era que no quería culpar a nadie más que a sí mismo. Pero, sin Tess, no creo que este homicidio sucediera. Nuestra investigación probó que la noche del homicidio se dirigían a casa y seguían recibiendo llamadas. Tess recibió la última llamada a las 5:13 am y eso fue todo. Finalmente creo que Linda perdió los estribos. Está bien, si no quieren volver a casa, no quieren hacer estas cosas, Brian ya no puede vivir aquí. Yo me encargaré de empacar sus cosas y tiene que irse a otro lado. Después de que Tess cuelga el teléfono, estacionan en la casa y entonces ven el bolso allí en la entrada. Pilgrim dijo que Tess se volvió hacia Brian y le dijo, hazlo. Brian la besa. Ambos se dicen que se aman. Él sale del auto y entra en la casa. ¿Hay alguna forma de que me vaya a casa? Bueno, te tienen que imputar, ¿está bien? Siempre que alguien muere, hay un amplio espectro de cosas que pueden suceder. ¿Crees que existe la posibilidad de que vaya a la cárcel durante mucho tiempo? Hay que recordar que Brian es muy joven también, solo 17 años. Claramente no comprende las consecuencias de su confesión. También por primera vez en su vida se siente amado y aceptado, y quizás tenga miedo de perder eso. Brian fue acusado de homicidio premeditado. Tess fue acusada de conspiración para cometer homicidio premeditado. Creo que la realidad es que ella sabía que Brian haría lo que fuera por ella, y también quería en verdad que su madre se fuera. Creo que ella es la catalizadora que comenzó todo. Tess nunca nos diría que ella le dijo a Brian que fuera a asesinar a Linda. Pero Brian Grove nunca jamás habría asesinado a Linda Damm sin tener el permiso de Tess, sin la orden de Tess. Si asesinas a la madre de la mujer que amas sin que esa persona te diga que está bien que lo hagas, ese es el punto decisivo. Se terminó la relación en ese momento. Durante nuestra investigación era muy obvio que Tess era bastante fría y calculadora con su implicación en este homicidio. La realidad es que ambos jóvenes eran responsables del homicidio de Linda Damm. Brian empuñó el cuchillo, pero parece que Tess dirigió todo. Parecía que la única forma en la que Tess y Brian creían que podían estar juntos era que Linda se fuera. La discusión entre Brian y Tess era sobre cómo podrían comenzar una vida juntos. Habían hablado sobre si Tess ganaría dinero con la muerte de Linda, específicamente por su casa o la existencia de algún seguro de vida. A comienzos del mes de enero del año 2007, Brian ya estaba pensando en vender la casa de Linda y utilizar las ganancias para comprar una casa nueva en la que Tess y él y sus amigos pudieran vivir. Había una casa modelo que estaba en la ciudad de Erie, que se encuentra a unos 5 o 10 minutos. La habían visitado varias veces. Creo que buscaban una forma para hacer que funcionara. Yo fui a esa casa, hablé con algunos vendedores, dejé mi tarjeta y recibí una llamada de una vendedora que no estaba allí ese día y ella los recordaba y había anotado sus nombres porque habían ido varias veces. Le dijeron que iban a comprar esa casa, que los volvería a ver. Decían que comprarían su propia casa y vivirían felices por siempre. Brian Grove fue procesado como adulto. Se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciado a 40 años. Su fecha estimada para la libertad condicional es el 22 de diciembre de 2031. Bueno, hizo lo que hizo, asesinó a alguien, terminó con la vida de alguien. Eso
no está bien en ningún nivel. Tess también fue procesada como adulta en este caso. Mientras avanzaba el proceso, ella comenzó a jugar con el papel de joven abusada. Decía que su madre la había golpeado. Pero nunca logramos verificar o sustanciar esas afirmaciones en particular. Y mientras se dictaba la sentencia, ella comenzó a hacer acusaciones sobre la relación con Brian, alegando que él la había golpeado. Pero nunca hubo indicios de que Brian de ninguna forma fuese violento con Tess. Ella estaba intentando decirnos que en este caso Brian le había lavado el cerebro. Nunca lo mencionó cuando estábamos en el departamento de policía o cuando le interrogamos. De alguna forma, esta es la parte más reveladora de la historia. En su intento de salvarse, Tess está dispuesta a entregar a la persona que sacrificó su libertad por ella. Creo que Tess amaba a Brian, pero quizás no de la forma que nosotros consideramos que es el amor. Sé que le importaba, pero no lo suficiente para anteponerlo ante sus necesidades. Y ella creía que necesitaba a Linda muerta. Tess lo manipuló para que la apuñale horriblemente hasta la muerte. Tess se declaró culpable de homicidio en segundo grado y de conspiración para cometer homicidio premeditado. Tess Damm obtuvo la libertad condicional en 2019. No estoy seguro de cómo me siento al respecto. Su rol en esto fue horrible y tendrá que vivir con eso. Pero ella tenía 15 en ese momento y creo que hay que tomarlo en consideración. La sentencia que recibió refleja su edad cuando cometió el crimen. Si alguien 20 años mayor que ella hiciera lo mismo, recibiría muchos más años de condena. Es una joven involucrada en el homicidio de su madre. Algunos dirán que incluso ordenó la muerte de su madre. Linda Damm amaba a su hija, y Tess le pagó ese amor con su homicidio. Creo que Tess tuvo una horrible infancia con su madre porque era alcohólica. Pero pensar que fue su propia hija la que asesinó a Linda va más allá de la comprensión. Nadie tiene una vida perfecta. Tu vida no es perfecta. Tu vida no es perfecta. Supéralo. Sí, ella no era perfecta, de ninguna manera. Pero no merecía morir porque no te trataba bien.